no corrientes, ya está explicado. En cuanto a los activos corrientes, también habíamos hablado de lo que era el activo disponible, el exigible, realizable y diferido. En el disponible habíamos dado o enunciado un conjunto de cuentas que contiene cada grupo de activo. En el exigible lo propio, cuáles son las típicas cuentas que entran ahí. En el realizable habíamos hablado de los inventarios. En el diferido habíamos hablado de alquileres pagados por anticipado, seguros pagados por adelantado, impuestos pagados por adelantado, que todo este conjunto significa para nosotros activos de corto plazo. Y si nos vamos a los activos no corrientes, también habíamos señalado distintos grupos que tenemos en materia de activos fijos, que vendrían a ser los bienes tangibles. Y en el caso que una empresa trabaje con una concesión que implica recursos naturales, puede ser una concesión minera, una concesión de un bosque o de árboles, si se trata de una empresa que tala árboles para fabricar madera, o una empresa petrolera, estaríamos hablando de recursos naturales, ¿no? También habíamos hablado de los otros gastos de organización. Aquí yo me acuerdo que hemos tocado el tema de los derechos de marca y que el principal elemento es que estas cuentas que se colocan como derechos de marca, patentes, licencias, llave del negocio, implica que deben primero generar ingresos para que sean considerados como parte de los activos de largo plazo. Luego nos habíamos saltado a los pasivos, hablamos de pasivos de corto plazo, con las cuentas típicas de documentos por pagar, proveedores, impuestos, sean impuestos directos o indirectos para la empresa, si hay deudas por concepto de dividendos que tenemos que cancelar a los socios, gastos acumulados por pagar, que son básicamente los servicios que todavía no llegan a la factura, pero que se hace una previsión para su pago posterior. Ingresos pagados por adelantado, porción corriente de la deuda de largo plazo, que no es otra cosa que aquel dinero que uno tiene que pagar de una deuda que es de largo plazo, pero que ese pago tiene que hacerse en el corto plazo. Luego nos fuimos al pasivo no corriente, que es el denominado pasivo a largo plazo, donde están ahí registradas todas las deudas que tiene la empresa para su pago en el largo plazo. Caso típico, las hipotecas, la emisión de bonos, que son los denominados obligaciones por pagar, los beneficios sociales, etc. Y finalmente tenemos el patrimonio neto, que son los recursos que pertenecen a la empresa y que estarían constituidos por el capital social, sea casos de accionistas ordinarios y accionistas preferentes, las utilidades no distribuidas o acumuladas, las reservas, no importa la naturaleza de esta reserva, los superávits y los ajustes, y aquí también entrarían las donaciones, ¿no? Tal vez algo que no hemos mencionado en clase es los distintos tipos de reserva que existen. Existe la reserva legal, como su nombre indica, es una reserva que por norma toda empresa que tiene utilidad debe guardar, debe reinvertir dentro de la propia empresa el 5%, hasta la mitad o al 50% de su capital, ¿no? Hasta ese momento se va reservando el 5% de las utilidades. Cuando hay pérdida, obviamente, cuando hay pérdida no hay reserva legal. También existen las reservas establecidas por el estatuto.
señalan de que estas reservas, en el momento de crear la empresa, se ha establecido que un porcentaje o un importe monetario siempre se va a quedar en la empresa para reinvertir en la misma. O pueden haber reservas voluntarias en el caso de que la empresa y sus asociados en una asamblea de socios decidan expresamente una reserva voluntaria que implica también que se quede la utilidad dentro de la empresa para un objetivo o propósito identificado, ¿no? Bueno, no hay un listado de cuentas aplicable de manera universal, porque cada empresa elaborará lo que se llama su plan de cuentas, donde irán abriendo o cerrando las cuentas que necesitan o que no necesitan conforme a sus necesidades. Lo que les he proporcionado simplemente es lo genérico, lo que normalmente tienen las empresas. Después hablamos de que los balances podían ser presentados en forma horizontal, es decir, a la izquierda, en un espacio, colocamos el conjunto de activos y a la derecha, con otras dos áreas, como lo hicimos en el pizarrón, estaría el pasivo y el patrimonio neto. También es posible en otros ámbitos registrar o presentar el balance en forma vertical, donde tenemos un primer bloque, donde colocamos los activos. Debajo de ese bloque colocamos todo lo que correspondería a los pasivos. Y finalmente el tercer bloque colocando a las cuentas del patrimonio neto, ¿no? Lógicamente, simplemente esto es cuestión de forma, no va a cambiar para nada, los números van a ser similares. Otro aspecto que también habíamos, creo, concluido la clase es señalar que las partes o la estructura que tiene un balance general es primero colocar el nombre de la empresa, ¿no? En la empresa X, Y, Z. Segunda línea, debe existir el nombre del estado financiero. En este caso, debe decir balance general. La tercera línea debe estar señalando la fecha a la cual se prepara, se elabora el balance general. Podemos preparar el balance general al final de cada fin de mes. Entonces diríamos balance general al 31 de enero del 2025, al 28 de febrero del 2025, si es que hacemos balances mensuales. Y si hacemos balances anuales, pues dirá al 31 de diciembre del 2025. Posterior a ello, se debe registrar en otra línea la moneda, es decir, todas las cifras que vamos a ver en el balance, si están expresadas en bolivianos, en miles de bolivianos, en millones de bolivianos, o tal vez estarán expresadas en dólares o cualquier otra moneda, pero es necesario colocar una línea donde nos diga en qué valores monetarios se están presentando las cifras, para que el lector sepa referenciar dichas cifras en relación a la moneda que se está utilizando, ¿no? Ok. Posteriormente a eso viene el cuerpo, es decir, todas las conjuntos de cuentas que componga el activo, el conjunto de cuentas relacionadas al pasivo y finalmente al patrimonio neto. Terminada la presentación de saldos y cuentas, abajo se coloca las denominadas notas a los estados financieros. ¿Qué son estas notas? Lo que ustedes van a ver, sobre todo en las balances generales auditados, es que luego de colocar el nombre de la empresa aparece un numerito chiquitito, de menor tamaño, que está encerrado en un paréntesis. Y esas notas vienen en orden ascendente. Hay una nota 1, una nota 2, 3, 4, etc. Y
significan estas notas. Entonces, hay cosas que a veces es necesario aclarar o complementar para que el lector del balance sepa de una manera más precisa ciertas particularidades que tiene una cuenta y su saldo, ¿no? Podemos ver, digamos, saldo de la hipoteca, por ejemplo, hipoteca, y decimos hipoteca es $1.000.000. Y al ladito va a haber un numeral, que es una nota al estado financiero, donde debajo del balance va a aparecer la descripción de cada nota. Entonces, si yo coloco en la hipoteca, entre paréntesis, con número chiquito, el numeral 1, abajo, después que haya llenado todo el balance, voy a colocar paréntesis 1 y voy a describir lo que quiero aclarar. Entonces, por ejemplo, en la descripción podré poner la hipoteca del $1.000.000 corresponde a un préstamo que hizo el banco Visa por un plazo de 10 años, a una tasa de interés del 14%, con una garantía de tal cosa, ¿no? Entonces, ahí hacemos una descripción de lo que implica la cifra que estamos mirando en el balance general, ¿no? Entonces, en el balance sería muy engorroso, no habría campo para colocar todas esas observaciones, pero a través de las notas a los estados financieros lo haríamos. Otra nota que se suele colocar es, por ejemplo, al lado de los inventarios y su saldo, le colocan un numerito y debajo del balance después vemos la descripción de ese número. Normalmente lo que se hace es aclarar cuál es la política de evaluación que la empresa ha utilizado para la valoración de sus inventarios. Entonces, yo puedo poner inventarios de materia prima, 350,000 pesos en el balance, ¿no? Con la nota al estado financiero, lo que hacemos abajo es describir cómo está evaluado ese inventario, si está utilizando un método PEPS o el método WEBS, o tal vez es el promedio ponderado, no sé. Pero ahí abajo hacemos la aclaración, ¿no? Ese es el fin que tiene estas notas. Complementar información para que el lector tenga una mejor comprensión o una comprensión cabal del saldo que tienen ciertas cuentas. Luego de ello viene la firma, el nombre y la firma de los responsables del área y de la elaboración del balance. Entonces, es usual que esté firmado por el gerente de administración y finanzas o el director de finanzas y esté firmado también por el contador de la empresa. En nuestro país, el que elabora el estado financiero debe ser un profesional que está registrado en el Colegio de Contadores de Bolivia. Entonces, ahí inclusive en el sello tiene que figurar su matrícula, ¿no? Entonces, esos son los componentes que presenta una estructura de cualquier balance general, no importa de qué empresa se trata. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguiendo con lo... Licenciado, Sí, dime. ¿existe algún límite de notas que se pueda poner? No, el límite sería el número equivalente a las cuentas que tú tengas expresadas en el balance general. O sea, si tú tienes en el activo, qué sé yo, 15 cuentas, en el pasivo 10 cuentas, en el patrimonio otras 10 cuentas, pues podrás poner máximo un total de 45 notas. Pero obviamente no se colocan notas a todas las cuentas, no es así, solamente a las más importantes y a las que ameritan alguna explicación. A esas se coloca. Porque, por ejemplo, si es cuentas por cobrar, no necesito decir, bueno, a quiénes deben, porque sería un detalle muy largo, ¿no? Ya, cuáles son los proveedores que deben, etc. Por ejemplo, acá les doy eh, qué tipo de notas podría darse. Hay notas, por ejemplo, de carácter contingencial,
donde uno dice, a ver, la empresa debe por concepto de impuestos, por ejemplo, diríamos en el pasivo, pondríamos en el pasivo corriente, la empresa tiene impuestos por pagar, por decirles algo, 300,000 bolivianos, ¿no? Yo puedo poner una nota diciendo de que estos 300,000 no considera, por ejemplo, el proceso tributario que se está llevando a cabo, donde es posible que el Impuestos Nacionales le cargue una multa adicional por algún incumplimiento de deberes, ¿no? O por ahí la empresa la ha demandado a Impuestos Nacionales por algún impuesto que le quiere cobrar o alguna penalidad que le quiere cobrar. Entonces, lo que hace la empresa a través de esta nota de tipo contingente es alertar de que ese saldo puede llegar a subir o puede llegar a bajar dependiendo de un resultado de un proceso tributario contencioso o tal vez de alguna demanda de carácter jurídica, de carácter penal o de administrativa, donde puede ser que la deuda suba más o suba o se reduzca más. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? También podrán existir notas a las políticas contables, lo que les decía hace un momento, que nos explica eh, cuáles son las condiciones de préstamo, cuáles son las formas de valorar los inventarios. También podemos tener situaciones o notas donde se coloquen aclaraciones sobre ciertas restricciones que la empresa tiene. Por ejemplo, puede decir, la empresa ha hipotecado sus terrenos. Tenemos terrenos y el saldo de cuenta en los terrenos por 700,000, por decirlo así. Y podemos aclarar con una nota de que este terreno es la garantía que la empresa ha otorgado al banco para obtener un préstamo de largo plazo, ¿no? Entonces ahí señalamos algo que es una restricción, que es una condición contractual. Ese terreno entonces no puede ser objeto de venta sin antes haber pagado al banco todo lo que le debemos. ¿Por qué? Porque el terreno está en calidad de garantía, ¿no? Bueno, entonces de esa forma, estas notas van a ir abajo describiendo o aclarando algunos saldos de cuenta que corresponde hacer. Ah, también es posible introducir ciertas aclaraciones que deriven en hechos que se van a dar recién el siguiente año, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar cuentas por pagar empleados o beneficios sociales. Hasta el cierre del balance, nosotros habíamos hecho una estimación de los beneficios sociales, pero está en curso un proceso que nos está llevando a un juicio que nos está llevando un ex empleado con el concurso del Ministerio de Trabajo, y eso puede derivar de que a posterior la empresa tenga que pagar un adicional más, ¿no? Entonces, este tipo de aclaraciones son escritas, son proporcionadas después del balance. Ok, entonces hasta ahí vamos con el balance general. En clases vamos a hacer un ejercicio, pero lo que reitero en esta parte, lo que a mí me interesa es que sepan identificar qué tipo de información está presentando el balance general, ¿no? Que cuando yo hablo que es una cuenta del pasivo corriente, ustedes fácilmente ya saben en qué área ir a buscar, y si es pasivo, entonces ustedes ya saben que es una deuda de corto plazo. No necesitamos elaborar balances, sino lo que necesitamos es interpretar información, buscar información y sepamos dónde buscar. Esa es la idea. No es, como les digo, no vamos a hacer un ejercicio para desarrollar un balance general. Lo que sí vamos a hacer más adelante es proyectar balances generales, que es otra cosa. Pero el balance general histórico que ha tenido una empresa, conjunto
derivado del conjunto de sus asientos diarios que fueron registrando, esa parte no la tocamos. ¿Alguna otra consulta más? ¿Relación que quieran? Sí, Lic, buenas tardes. Em, los contadores tienen su firma, que siempre lo he visto como la firma de los abogados, ¿no? Que tiene esa validez. Los administradores, cuando seamos profesionales, ¿será que nuestra firma tiene ese valor, digamos? O sea, un administrador podría presentar un balance general y valdría su firma. No, porque los únicos autorizados por el Colegio de Auditores y Contadores son los que tienen esa carrera. Entonces, ellos avalan que profesionalmente han sido elaborados estos estados financieros que han sido elaborados por una persona que se ha formado para ese propósito. Lo que sí podríamos nosotros como administradores de empresas firmar es si tú eres la gerente financiera o eres la directora financiera. Pero entonces ahí entras no como responsable de la elaboración, pero sí como responsable del área. De lo contrario, tú no puedes contar con una matrícula. Aunque te lo dé el colegio de administradores, no tienes la competencia para firmar un estado financiero y avalar que ha sido correctamente realizado. No es como si, por ejemplo, un abogado quisiera firmar la elaboración de un plano de casa. No es lógico que el abogado haya hecho un plano si no es un profesional competente para ese tema. Lo tendrá que ser algún arquitecto, un ingeniero, no sé. Pero por ahí va la cosa. Estamos hablando de nuestro país, ¿no? Ignoro si en otros países es más abierta esta situación o existe otro tipo de normas internas. Otra cosa que también deben saber ustedes es que obviamente los estados financieros y el balance en general son elaborados de manera interna para la empresa, ¿no? Y después, normalmente estos balances son sujetos a una auditoría externa. La auditoría externa no son otra cosa que profesionales independientes que vienen a revisar si he hecho adecuadamente, he llevado adecuadamente mi contabilidad, respetando todos los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas contables que existan en el país, etc. Pero no todas las empresas están obligadas a hacer la auditoría externa. Hay límites, hay niveles que sí lo están. Los estados financieros también son objeto de presentación a distintas instancias. Por ejemplo, si hablamos de una empresa pública, es obligatorio que se presente al Ministerio de Economía y Finanzas. Si es una empresa privada, no lo va a presentar, pero lo que sí probablemente le va a pedir, si tiene un movimiento arriba de 1 millón de bolivianos, que deba presentar al momento de declarar su impuesto a las utilidades de la empresa, es decir, ante el SIN. Entonces, no todas las entidades están obligadas primero a llevar contabilidad. Si son sus registros en base al efectivo, no lleva contabilidad, lo que hace es un registro de ingresos y salidas de dinero. Pero la mayor parte de las empresas que están establecidas y que permanecen por mucho tiempo, pues aplican una contabilidad. Y esto, como les dije en clases, pues cada vez está tendiendo a ser ya totalmente mecanizado. El trabajo principal, si ustedes quieren, es saber identificar las cuentas de un determinado asiento o de una determinada transacción. Esa es eh, la mayor habilidad que uno que tiene que tener. Pero después, el mayorizar, sacar las hojas de trabajo, sacar los resúmenes, sacar los estados financieros, ya todo lo hacen los sistemas, está totalmente sistematizado. Este trabajo, entonces, en cuanto a la generación de información, ya está dado. Lo importante es
saberlo interpretar para el caso de a lo que estamos apuntando nosotros en materia de finanzas. Álvaro, tienes Eh, pregunta. Buenas noches, estimado licenciado. Yo quería preguntarle sobre ¿cómo se determina una contingencia? Si una contingencia debe ser revelada o solo mencionada en una nota. A ver, todos los estados financieros pretenden reflejar de la manera más próxima la realidad que tiene una empresa. La realidad económica, su realidad financiera, su realidad de endeudamiento, etc. Entonces, pero hay aspectos o hay situaciones que en la empresa pueden suscitarse donde al momento de hacer el cierre de tu balance general, no existe la suficiente información, no existe la suficiente claridad que pueda llegar a afectar a una determinada cuenta, ¿no? Entonces, como tenemos que preservar un principio en contabilidad que es la prudencia, las empresas en lo general lo que tienen es que es exteriorizar esa posible amenaza, esa posible contingencia que se pueda dar y afectar a la empresa. Lo tiene que enunciar. ¿Lo podrá ocultar? Sí, pero digamos, todo depende del grado de transparencia que ustedes quieran manejar su contabilidad. Lo habitual, lo que debería ser es que todas esas amenazas, todas esas contingencias positivas o negativas que se puedan dar, se los señale, se los describa. Puede ser que no se pueda monetizar, o bien, perfecto, pero por lo menos al describir se dé el alerta para que el lector tome en cuenta y después diga, bueno, esta cuenta puede subir o bajar dependiendo de este resultado. Y ese resultado se dará pues en meses después, ¿no? Se dará en los siguientes meses del siguiente año. Puede ser que corrobore o no corrobore, etcétera, pero lo importante es de que se refleje la situación más próxima posible. Es como si te preguntara a ti, Álvaro, por ejemplo, ¿estás sano? Y me dirías que sí, aunque en tu interior sabes que ya tienes problemas y dificultades para leer de lejos, pero no quieres decirlo, ¿no? Lo lógico es que en un chequeo médico te digan, padece de esto, padece del otro, etcétera, y te diga, sí, tengo problemas de lectura y me voy a hacer una medición con el oftalmólogo, pero al momento de la visita médica no lo has hecho. Y entonces, en el balance general, lo que colocamos es esa alerta para decir, hay problemas de lectura que van a ser corroboradas con un análisis médico que van a practicarse las siguientes semanas. Pues ya has dado la alerta, ¿no? Que se vaya a dar o no, en definitiva, que utilices lentes, lo va a decir el tiempo. Pero el problema lo has manifestado. Hay un problema de dificultad en la lectura. Entonces, en esa línea es lo que se pretende dar este tipo de notas al balance en general para que el que lea tenga una fotografía lo más clara y próxima posible de lo que es la realidad a la fecha, de la realidad de la empresa a la fecha que se esté cerrando el balance, ¿no? Ese es el propósito. Que algunos no lo hagan y otros sí, habrá que ver. Es más, los auditores externos, cuando entran a revisar los estados financieros, ellos son los que ponen precisamente estas alertas, ¿no? Porque han venido a revisar el trabajo realizado y dicen, en esta cuenta no nos satisfacemos o esta cuenta puede ser revisada o puede ser incrementada a futuro. Entonces, en su informe de auditoría externa, ahí lo van a poner, lo van a describir, ¿no? Porque esa es la función del auditor externo, no es que por el hecho que una empresa le paga por sus honorarios, ponga lo que querramos. Tiene que poner lo que profesionalmente se encuentre. Si dice que todo está bien, que presenta una racionalidad, que se han cumplido los principios
de contabilidad, ok. O podrá decir, todo está bien, excepto tal cuenta, ¿no? Y cuando está mal, también lo tiene que decir. Por eso es que a ustedes les han debido mencionar los distintos tipos de dictámenes que hacen los auditores externos. Un dictamen limpio significa que no hay nada observado. O un dictamen con observaciones les dice, todo está bien, excepto estas 4 cuentas, que no están bien aplicadas la evaluación en el inventario, que no se ha hecho una previsión de incobrables, entonces hace sus excepciones. Y cuando todo está una desgracia dentro de la empresa y por donde ve el auditor ha visto que las cosas marchan mal, lo que se hacen es abstenerse de opinar. Pero cuando uno ve en el dictamen y en el informe del auditor externo una abstención de opinión, significa que esa empresa pues está en un desorden, está fatal. Entonces, el auditor lo que ya no puede observar todo, ¿no? Entonces, lo que dice, me abstengo de opinar, y esa es la peor de las situaciones que tiene una empresa. Entonces, yo les sugiero, sean curiosos, sean acuciosos, agarren el Google, busquen en un balance general de cualquier empresa que esté en el Internet y vean, analicen y van a ver esos numeritos que les digo de las notas y más abajo lean qué significa cada uno de sus numeritos. Es una buena manera de que ustedes en la práctica vean todo lo que estamos aquí brevemente transmitiéndoles, ¿no? Solo así, porque si se contentan con una descripción como la que estoy haciendo, pues va a ser muy poco lo que ustedes puedan formarse. Por ejemplo, hay muchas entidades financieras que están obligadas, porque están objetos, que son objeto de regulación, en este caso por la ASFI, que es el regulador o la autoridad de fiscalización y control del sistema financiero. Hay muchas entidades financieras que están obligadas a que cada 6 meses o a cada año deban publicar sus estados financieros en algún matutino de circulación nacional. Entonces, si ustedes alguna vez pueden comprar un periódico, normalmente es a finales de junio o los siguientes meses de diciembre, ahí van a ver todo el balance, si son una separata que contratan los bancos, donde presentan sus balances, presentan sus notas de estados financieros, presentan el dictamen del auditor externo, etc. Pero lo pueden ver. También pueden entrar a la página de web de la Bolsa Boliviana de Valores. También están un montón de dictámenes de empresas que cotizan en bolsas. O también pueden entrar a la página web de la ASFI. Ahí podrán ver estados financieros de los distintos bancos, de las distintas cooperativas, de algunas SAFIs. Hay un montón de lugares donde se puede ver ejemplos reales de nuestro país. Ok. Vámonos al segundo estado financiero, muy popular, que es el que se denomina el estado de resultados. Este estado financiero también recibe el nombre del estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Porque precisamente este reporte que tiene este nombre y que es generado por la contabilidad determina en forma anual, lo que no impide que podamos también determinar en forma mensual, el éxito o fracaso de una empresa. Hablamos de éxito si es que ha obtenido utilidad. Y hablamos de fracaso si es que ha habido una pérdida. Entonces, lo que hacemos mes a mes y después de manera obligatoria al terminar una gestión de una empresa, un año, identificar en forma cuantitativa cuál ha sido el conjunto de ingresos operativos y no operativos que ha tenido la empresa,
que restados de sus costos y gastos que ha tenido la misma, han determinado un resultado positivo o un resultado negativo, ¿no? Entonces, este informe que da la contabilidad determina ese éxito o fracaso que después se va a enlazar con el balance general. Porque lo que ustedes encuentren de manera genérica, vamos a decir, resultado neto de gestión. El resultado neto de gestión puede ser utilidad si es positivo, pérdida si es negativo. Pero sea utilidad o sea pérdida, ese saldo que se determina en el estado de resultados, es decir, la última fila, ese saldo va a ir a figurar en el balance general, en el patrimonio neto. Por eso es que cuando veíamos el balance y yo les presentaba algunas cuentas del patrimonio neto, podíamos señalar que una de las cuentas que están aquí dentro del patrimonio neto es el resultado neto de gestión, que quiere decir la utilidad o la pérdida que haya tenido la empresa en el año que acaba de concluirse. Aquí viene, al área del patrimonio neto. Que si es utilidad, ¿cómo le va a influir? Va a hacer crecer el área del patrimonio neto. Y si es pérdida, va a venir con signo negativo. Pues, ¿cuál va a ser el impacto en el patrimonio neto? Lo va a reducir, ¿no? Entonces, acá estamos viendo el conector que vamos a tener a través de la contabilidad en estos dos estados financieros que se llama el estado de resultados y el balance general. Por ello decimos que en contabilidad, cuando generamos sus reportes, sus informes, no son reportes independientes, están totalmente interrelacionados, o sea, están vinculados, en otras palabras. Por ello es que no podemos cocinar o cerrar y decir, nos ocuparemos solo del balance y listo, lo cerramos el balance, luego hacemos el estado de resultados, lo cerramos el estado de resultados, luego hacemos el estado de patrimonio neto, no. Todos esos reportes se hacen de manera simultánea y se cierran también de manera simultánea, ¿no? Por ello es que los contadores a veces, bueno, años atrás cuando no había los sistemas, se amanecían porque no les cuadraba, decían ellos, ¿no? Porque no cerraba el balance general, no igualaba, entonces tenían que revisar qué había pasado con el estado de resultados, etc. Pero esa es la característica que tienen estos reportes de contabilidad, que están interrelacionados, ¿no? Entonces, lo que vemos en el balance, lo vemos en otro estado financiero. Bien, entonces, resulta por demás importante hablar de lo que hablamos o señalamos como ingresos y el tema de costos y gastos. Aquí vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a abrir una página Excel. Ok, primero vamos a ver de manera gráfica y después vamos a ver temas conceptuales. Aquí estamos viendo lo que se llama estado de resultados, ¿no? Ok. Entonces, el estado de resultados está constituido básicamente por dos áreas. Todo lo que se denomina ingresos
y otra área donde vamos a colocar el conjunto de costos y gastos que incurre una empresa. En un momento más vamos a decir y preguntar si el gasto es lo mismo que el costo. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos una resta, es decir, agarramos el conjunto de los ingresos y le quitamos el conjunto de costos y gastos, vamos a encontrar un resultado. Entonces, vamos a decir, esto es igual ¿a qué? Un resultado que puede ser positivo y negativo, ¿no ve? Entonces, por eso en contabilidad llamamos resultado neto de gestión. Acuérdense de lo que hemos hablado de la palabra neto. La palabra neto significa que ese número que están viendo es un número que ha derivado de una resta que hemos hecho. En este caso, ¿cuál ha sido la resta? Ingresos menos costos y gastos. Y le llamamos así resultado neto porque este resultado puede ser positivo o negativo. Hasta ahora yo no he visto ninguna empresa donde le dé cero. Demasiada coincidencia que tenga exactamente los mismos ingresos y la misma cantidad de costos y gastos. Normalmente es o un número positivo o un número negativo. Tiene que ser demasiada coincidencia para que les dé cero. Y como saben, el cero no tiene signo. O sea, no es positivo ni es negativo. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de que el área de los ingresos visualmente es más grande que el área de los costos, entonces el área resultante va a ser un resultado positivo, ¿no? Ok, hablemos un poco más ahora de los ingresos. Los ingresos pueden ser de dos tipos. Vamos a hablar de lo que se llama los ingresos operativos y los ingresos no operativos. Puede variar el nombre, pero el concepto, lo que está detrás de ello, no. En algunos casos les dirán las ventas y para el otro caso dirán ingresos no operativos. ¿Pero a qué se refiere? Cuando yo hablo de ingresos operativos, primero, tienen dos características muy importantes. La primera es que son recurrentes. ¿Qué significa recurrentes? Significa que se repite una y otra vez. Y la segunda característica es que son significativos. O sea que es harta plata. Si nos vamos a un ejemplo. Si tenemos una panadería, todos los días vamos a vender, ¿qué? Panes, ¿no? Esa es la razón de ser de la empresa. Fabricar y vender panes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Panes. ¿Qué vamos a hacer mañana? Panes. ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? Panes. Entonces, todos los días se va generando el mismo tipo de ventas. Eso significa recurrente, ¿no? Que no es un día sí, de aquí a 3 meses otra vez. No, es todos los días porque para eso ha sido creada la empresa.
para fabricar panes. Y lo de significativo significa que, o implica que producto de la venta de los panes es por donde le va a entrar la mayor cantidad de recursos a la empresa. Podrá vender otras cosas. A ver, imaginemos, si vendemos panes, no sé, podemos vender, podemos vender que, digamos, los panes duros o las migas. O sea, no me imagino otra cosa. O sea, ¿Pan rallado no sería licenciado? Galletas. no, me refiero a que puedes tener algunas otras ventas de otras cosas que no sean los panes, ¿no? Y una variedad puede ser, digamos, como dice el compañero, pan duro, pan negro, pan en molde, pero eso es una variedad, digamos, de panes, pero sigue siendo la línea de pan. Pero de lo que va a sacar más plata es de la venta de pan, no importa de qué línea. Eso es lo interesante en los ingresos operativos. ¿Ya? Va a vivir la empresa de la venta de pan. Pero la empresa también puede llegar a tener otro tipo de ingresos que no vienen de la razón de ser de la empresa. ¿Como cuáles? Ok, si tenemos panadería, obviamente la platita vamos a guardarla en un banco, por decirlo algo. Y si queremos que nuestro dinerito esté trabajando o ganando algo, voy a guardar en el banco, pero en una caja de ahorro. Y en esa caja de ahorro me va a pagar, aunque sea una miseria, una tasa de interés. Voy a ganar algo, ¿no ve? ¿Ese algo que me dé el banco es un ingreso para la empresa? Sí, lo es, pero no es un ingreso operativo, porque eso no viene de la venta de panes, viene de haber tomado la decisión de guardar nuestra plata en el banco. Puede ser que no tengamos plata y entonces el siguiente mes no vamos a tener intereses, ¿no? Entonces, no es recurrente. Puede darse como no puede darse. Eso son los ingresos no operativos. Y la segunda característica, pues aquí pondremos, ¿no? No son recurrentes y no son significativos. Es decir, si bien nos vamos a registrar los intereses que el banco me ha pagado por mis ahorritos, no es la gran plata. No va a vivir la empresa de eso. Va a registrar porque tiene obligatoriedad de registrar todo lo que se genera por concepto de ingresos, eso sí, pero lo que no va a ser una gran suma de dinero, no va a representar muchísimo dinero que uno diga, de eso vamos a vivir y no de la venta de pan. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios con los cuales la empresa presenta en el estado de resultados los ingresos operativos y también los ingresos que no son operativos. Ya luego vamos a ver en qué orden, ¿no? ¿Dónde los ubica? Bueno, de la misma manera, chicos, vamos a tener en materia de gastos operativos. Los costos todos son operativos. Ya vamos a hablar cuál es la diferencia. Pero los gastos van a ser operativos y también los no operativos. Y la lógica es exactamente la misma, muchachos. Los operativos significa que son los que gastamos cada día y es harto. En tanto, los no operativos puede ser que gastemos o no y no es mucha plata. Entonces, por ejemplo, si les digo, a ver, el salario del personal administrativo, ¿era un gasto operativo? ¿Sí o no?
Que dicen, Mm, Sí, licenciado. es un gasto operativo, ¿no? Porque ahí estará el portero, estará el mensajero, la secretaria, etcétera. ¿Que corresponde al área administrativa? Sí, pero es algo que habitualmente vamos a tener en la empresa y vamos a tener que pagar por ese concepto. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? La donación de juguetes que hizo la empresa a un asilo, o no a un asilo, sino a un orfanato. ¿Será un gasto operativo? No, licenciado, no es un gasto operativo. Claro, porque si seguimos con el ejemplo de las panaderías, todo lo que gastamos para elaborar el pan forma parte de nuestros gastos. La manteca, el agua, la levadura, la harina, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que se nos haya ocurrido que en diciembre vayamos a un orfanato y compremos regalos y les demos, no tiene que ver nada con la elaboración del pan. No tiene que ver nada. Porque tampoco estoy obligado de que todos los años tengo que ir a regalar. Puede ser que este año se me pegue y el anterior no. Entonces, no es operativo, pero sí es una salida de plata para la empresa. Sí ha representado una erogación de dinero, pero no es recurrente porque no sucede todos los días, no corresponde a la razón de ser. Y no es significativo porque, bueno, no me voy a gastar $1.000.000 en juguetes, ¿no? Tal vez gaste 500 pesos, pero va a ser un monto relativamente mucho más chico que mis otros costos que son, mis otros gastos que son operativos. Entonces, queda claro, chicos, el criterio con lo que me van a dividir ingresos y gastos en operativos y no operativos. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado, tengo una pregunta. Andy, dime. Sí, en este caso tiene que ser un gasto que sea muy significativo, o sea, puede ser solamente que sea muy significativo y que no sea recurrente para considerarlo gasto operativo. Por ejemplo, la compra de una maquinaria que nos ha costado mucho, pero obviamente vamos a usarla para la empresa. ¿Sería operativo o no operativo? Ninguno de los dos, porque si me compras una máquina es una inversión, porque si lo Ah, llevas al gasto, la inversión, la compra de esa maquinaria, si lo llevas al gasto, el total de lo que vale la maquinaria vas a tener que poner a la gestión donde vas a imputar ese gasto. Es decir, si en el año 2024 has comprado una maquinaria y no lo activas y lo llevas al gasto, va a ir al 100%. Entonces, el monto que es grande del importe de la maquinaria te va a afectar al resultado neto de esa gestión. Entonces, en finanzas y en contabilidad, ¿qué han dicho? Ok, como ese activo te va a durar varios años, no se va a desaparecer en un año, lo puedes activar, lo puedes considerar inversión. Entonces te dicen, lo inviertes, haces la inversión y lo vas depreciando cada año de acuerdo a una vida útil. Entonces la ventaja de llevarlo a la inversión es que figura en el activo y una partecita conforme a la tasa o la alícuota de la depreciación, cada año vas llevando una partecita al gasto, pero no el total, una partecita, ¿no? Si compras un vehículo, todo el vehículo lo llevarías al gasto y te mata el resultado, te va a hacer bajar harto. En cambio, si lo colocas como inversión, cada año llevas el 20% del costo de ese vehículo al gasto. Entonces es un gasto que se va reflejando año tras año, ¿no? Pero a la idea de tu pregunta, yo pondría otro ejemplo. Por ejemplo, digamos que la empresa, como cualquier otra, tiene una agenda de pagos de tributos, el IT, el IVA, etc., ¿no? Y tenemos fechas para pagar, fechas tope. Supongamos que una empresa, por X, Z razones, no ha cumplido con el pago del IVA, no ha cumplido con el pago del IT en los tiempos
y lo ha hecho después de 6 meses, por decirles algo. No lo van a llevar a la cárcel al día siguiente, nada por el estilo. Lo que va a pasar es que el momento que ustedes hacen la cancelación, les van a aplicar unas multas y sanciones fuertes, ¿no? Pero no puede ser concebido como recurrente, porque si le digo que es recurrente, es como si dijera, ¿saben qué, chicos? Todos los años nos vamos a hacer multar por impuestos. Eso sería recurrente, ¿no? Entonces, no puede ser considerado como gasto operativo porque es algo excepcional, tendría que ser algo excepcional, que la empresa por X, Z motivos no tuvo plata y no tuvo más remedio que dejar de pagar. Y por eso se ha originado la multa, que estamos hablando, la multa sería un gasto no operativo. Puede haber sido muy importante la multa, mucha plata, pero por el lado de lo que no es recurrente, que no tiene que ver nada con el tema de la elaboración del pan, entonces sería tipificado como un gasto no operativo. El impuesto sí sería operativo, porque el IT que estás pagando se deriva de la actividad que tú realizas todos los días, todos los meses. Eso sí entra como gasto operativo. Pero la sanción, que puede ser mucha plata, pero no es recurrente, entra como no operativo. Los criterios de recurrencia y de significancia son de manera genérica, ¿no? No es que, como la compañera me dice, puede ser harta plata, pero que no sea recurrente, sí, puede ser. Lo importante, sobre todo, es el criterio de la recurrencia, si tiene que ver algo o no con la razón de ser que tienen ustedes. ¿Qué más? Gracias, licenciado. Bueno, Licenciado, dime. licenciado, ¿será que por favor podría dar otros ejemplos de costos y gastos operativos y no operativos? Para entender más la idea, Ustedes me deberían dar más que yo, porque esto es a ver, contabilidad. Pero a ver, ¿qué se te ocurre? a ver, bueno, un costo y un gasto es todo lo que en realidad nos está costando, por ejemplo, iniciar una empresa, ¿no? Entran muchos aspectos. Pero en esto de gastos operativos recurrentes, si vamos a lo que es costos y gastos, entraría toda la cantidad que nos ha costado, no sé, comprar una maquinaria o como tal entraría los productos que vamos a vender, por ejemplo. Mm. En eso entraría gastos operativos. Si es una empresa que se va a dedicar a producir alimentos, por así decirlo, en recurrentes, en costos y gastos entraría todo lo que vamos a utilizar o todo lo que vamos a utilizar para fabricar ese alimento o ese pan, en el ejemplo que usted ha dado. Mira, el criterio es muy sencillo, lo que tienes que guiar. Tú tienes una fábrica de zapatos. Todo lo que vayas a gastar para producir y vender zapatos, para ti es operativo. Todo lo que vayas a incurrir en la fabricación de zapatos y se va a presentar y es necesario para desempeñar tu actividad, lo metes como operativo. Pero si tienes otros gastos adicionales que no tienen nada que ver con la fabricación de zapatos, pero igualito los han hecho, igualito lo tuviste que hacer, entonces sí entra como un gasto no operativo. Pero ten en cuenta de que no confundamos las salidas de dinero con gastos operativos y no operativos, porque pagamos
con plata distintas cosas. Pagamos los costos, pagamos los gastos, pero también pagamos las inversiones, también pagamos las deudas. Todo eso lo vemos ¿dónde? En el flujo de caja. Por eso cuando tú me dices, si compramos una maquinaria, yendo por la respuesta de la anterior compañera, si vos compras maquinaria, no es gasto, es una inversión. Pero si me compras una engrampadora para engrampar las bolsitas con las cuales tú vendes el pan, esa engrampadora normalmente ¿cuánto te va a durar? Es un bien fungible, normalmente te dura 1 año, entonces no lo vas a llevar como inversión, lo vas a llevar como un gasto. Pero ¿será operativo o no operativo? ¿Qué dices? La engrampadora. Sería un gasto no operativo porque no es recurrente, ¿no? No compramos cada mes la engrampadora. Sí, pero ¿no lo utilizas todos los días? Bueno, si lo vemos por ese, claro, sí, sí, lo utilizamos todos los días. Lo utilizas porque con eso cierras la bolsa, ¿no? Forma Sí, parte de tu giro del negocio para cerrar bolsitas. Y si la engrampadora es utilizada por el contador, ¿sería operativo o no operativo? sería operativo. Seguiría siendo operativo, ¿no? Porque el contador no porque no fabrica el pan, no porque no embolsa el pan, no utiliza. Forma parte de las cosas que la empresa necesita para desempeñar sus funciones, en este caso para engrampar los comprobantes de pago, las facturas, etcétera, en el área administrativa. Es recurrente, es recurrente. Pero a ver, otro ejemplo, si compramos, qué sé yo, otra vez, si compramos alimentos para dar a los mendigos en cierta fecha del año, sabiendo que nosotros fabricamos zapatos, esos alimentos que les regalamos a los mendigos, ¿sería operativo o no operativo? Sería no operativo. Es no operativo porque tú para fabricar zapatos no tienes que comprar comida para regalar, ¿me entiendes? Ahí está la contradicción, ¿no? No puedes decir es operativo, ¿por qué? Porque todos los meses o todos los años siempre compramos comida y damos a los mendigos. Y eso que tiene que ver con los zapatos. O sea, no es una decisión de la operación que tú realices, es una decisión que la gerencia ha tomado desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, lo que sea, pero no es operativo. Entonces, la línea es muy sencilla de poder identificar qué ingreso o qué gasto o costo es operativo o no operativo, simplemente preguntándote si es algo que habitualmente utilizas para el desempeño de tus funciones, de tus actividades que realizas como empresa o no. Si no es indispensable y rara vez se da, es no operativo. Pero si se da normalmente todos los años, todos los meses, etcétera, sí es operativo. Ok, creo que es importante hablar si costo y gasto es lo mismo. Si quieren saber, vengan el día miércoles a clases, a ser presencial, y hablamos de esto. Lo dejamos aquí, chicos. No se pierdan Muchas gracias. el capítulo de nuestra materia. Muchas gracias, licenciado. Hasta la Bueno, siguiente. chicos, que descansen.